Hola, hola, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a conectar, a reconectar o a recordar tu verdadero ser, tu maestro interior, tu guía divina, como lo quieras llamar, que está allí disponible para ayudarte y encaminarte en esta experiencia humana. Y cuando hablo de recordar, justamente es recordar tu verdadero valor en esta experiencia y que finalmente no somos ese humano, ese personaje, esa personalidad, esa característica física. Realmente forma parte de la experiencia, pero finalmente no somos eso. Y allí te dejo esa reflexión si ya has estado en esa interrogante que muchos llegamos en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué somos realmente? ¿Qué es lo que somos? Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema. Vamos a iniciar la lectura de un libro que muchos de ustedes me han ya solicitado y me han pedido desde antes de dar con este podcast. Cuando mencionaba este título, muchos decían, wow, lo quisiera escuchar, ¿por qué no lo grabas? Porque yo quiero escucharlo. Algunas personas me dijeron que no conectaban con leer el libro, que son más bien de escuchar libros. Entonces, ¿por qué no lo grabas para yo escucharlo? Me llama la atención, pero es que no me gusta leer libros. Entonces, pues, y ya cuando llegó el podcast, de hecho hice una encuesta por Instagram y pues había la prioridad del tema de Aprender a Amar de Gerardo Smelling y quedó en segundo lugar este título, El Plan de tu Alma, de Robert Schwartz. Ahora puedes descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer. Robert Schwartz es un hipnoterapeuta certificado norteamericano que aún vive y puede que, no sé, lleguen a sus oídos que alguien por aquí está hablando de su libro. Él, como les decía, es un hipnoterapeuta americano que luego de una sesión personal con una medium celebrada, eso fue en el año 2003, hace ya poco de más de 20 años, se sorprendió al hablar con seres espirituales que lo sabían todo sobre él. No solo lo que había hecho en la vida, sino también lo que había pensado o sentido. Ellos le dijeron que muchas de sus experiencias más difíciles las había planeado él mismo antes de nacer. Pues al darse cuenta, de que el conocimiento de la planificación prenatal proporcionaría una gran sanación a muchas personas, permitiéndoles comprender el profundo propósito de sus vivencias, los siguientes 3 años se dedicó a estudiar los planes prenatales de docenas de personas y la extraordinaria comprensión que esto emergió en sus estudios, pues habla directamente a nuestro más sincero y universal anhelo de conocer el porqué. Entonces, dice que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos revelado ante el sufrimiento, pensado que carecía de sentido muchas veces. Y si ahora resultase que las experiencias más dolorosas y difíciles de la vida las hemos planeado cuidadosamente nosotros mismos antes de nacer, es posible que antes de venir a este mundo hayamos elegido las circunstancias, las relaciones y los sucesos más significativos de esta existencia. Pues este libro te permitirá
descubrir por qué planeamos antes de nacer circunstancias tan difíciles como enfermedades, relaciones tormentosas, muertes de seres queridos, accidentes terribles, etc. Entender ese motivo de esta programación, utilizar conscientemente las situaciones amargas de esta vida para acelerar tu crecimiento. Este libro no es más que una guía profundamente sutil acerca de por qué nuestras vidas se desarrollan tal como lo hacen. Recomiendo encarecidamente este libro y pues vamos a escucharlo. Continuamos. Antes de comenzar como tal con el capítulo 1, voy a leer textualmente lo que es el prefacio de este libro. En mayo de 2003, yo llevaba una vida carente de sentido como asesor de marketing y comunicaciones. Aunque una parte de mi trabajo no me disgustaba, tampoco me satisfacía profundamente. Con frecuencia pensaba que si yo desapareciera de la faz de la tierra, mis clientes ni siquiera se darían cuenta. Pondrían sin más a otro en mi lugar. Y lo más importante, sentía que mi vida no era la expresión de mi alma. Como persona espiritual, aunque no religiosa, anhelaba hacer una contribución al mundo que fuera únicamente mía, pero no tenía ni idea de qué podría ser. Había agotado las vías que generalmente se utilizan para encontrar un significado y un propósito. Estaba perdido y confuso. De pronto me vino la idea, ¿por qué no consultar un medium? Aunque mi creencia en Dios era sólida, nunca había tenido experiencias metafísicas, al menos hasta donde yo era consciente. No tenía nada que perder, me informé sobre algunos mediums y seleccioné a alguien con quien me sintiera cómodo. Mi sesión con la medium tuvo lugar el día 7 de mayo del 2003. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cambió mi vida. A la medium le conté muy poco sobre mí mismo, describiendo mis circunstancias solo en términos muy generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tenemos guías espirituales, seres con los que planeamos nuestras vidas antes de la encarnación. A través de ella pude hablar con los míos. Ellos lo sabían todo sobre mí, no solo lo que habían hecho, sino también lo que habían pensado y sentido. Por ejemplo, se refirieron a una oración concreta que había elevado a Dios unos 5 años antes. En un momento especialmente difícil, había rezado: Dios no puede hacer esto solo. Dios, no puedo hacer esto solo. Por favor, envíame ayuda. Mis guías me contaron que se me había proporcionado asistencia adicional. Tu oración fue respondida, me dijeron. Me quedé atónito. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, pregunté a mis guías sobre los grandes obstáculos a los que me había tenido que enfrentar. Me explicaron que yo planeé esas dificultades antes de nacer, no con el propósito de sufrir, sino por el contrario, con el propósito del crecimiento que me aportaría. Esta información me conmocionó. Mi mente consciente no sabía nada de planificación prenatal, aunque yo intuitivamente sentí que sus palabras eran ciertas. Aunque no me di cuenta en aquel momento, mi sesión con la medium desencadenó en mí un profundo despertar espiritual. Más tarde comprendería que ese despertar había sido en realidad un recordar quién soy como alma eterna y más concretamente qué planeé hacer en la tierra. Durante las siguientes semanas seguí con mi vida como siempre, aunque la información recibida de mis guías estaba constantemente en mi mente. No sabía qué hacer con ella, pues una tarde me tomé un descanso del trabajo,
fui a dar un paseo y tuve una experiencia incluso más profunda que mi sesión con la medium. De repente sentí un amor abrumador e incondicional por todas las personas que veía. No hay palabras que pueda adecuadamente expresar el poder de aquel amor. Fue de una intensidad y una profundidad que nunca antes había experimentado y que ni sabía que se pudiera alcanzar. Sentí un amor puro e ilimitado hacia cada persona que veía. La madre que empujaba el carrito de su bebé, el taxista que esperaba un pago, el niño que jugaba en la esquina, el barbero que cortaba cabello tras la ventana de su barbería, etc. Aunque nunca antes había oído hablar de una experiencia así, intuitivamente supe lo que estaba ocurriendo. Estaba en comunión con mi alma. De hecho, mi alma estaba diciéndome: tú eres este amor. Ahora creo que mi alma me regaló esa experiencia para facilitarme el trabajo que pronto comenzaría. Me obsesioné con las lecturas sobre espiritualidad y metafísica. Mientras leía, pensaba con frecuencia sobre la planificación prenatal. Durante toda mi vida había visto mis retos solo como sufrimientos sin sentido y su ocurrencia como algo aleatorio y arbitrario. De haber sabido que yo mismo había planeado aquellas dificultades, las habría visto como con un propósito. Tan solo ese conocimiento ya habría aliviado en gran parte mi sufrimiento. Si además hubiera sabido por qué las planeé, habría aprendido conscientemente las lecciones que me ofrecían. Los sentimientos de miedo, ira, resentimiento, culpa y autocompasión habrían sido reemplazados por un enfoque en el crecimiento. Quizá incluso me habría sentido agradecido por tales problemas. Durante aquel periodo de intenso estudio y exploración interior, conocí a una mujer que era capaz de canalizar su alma y que me permitió hablar con ella sobre la planificación prenatal. Yo no sabía nada sobre canalización, por lo que cuando ella entró en trance y otra conciencia claramente distinta a la suya, comenzó a hablar a través de ella. Me cogió totalmente desprevenido. En el transcurso de 5 sesiones, hablé con su alma durante 15 horas. Estas conversaciones fueron emocionantes, confirmaron y complementaron mis lecturas y mi estudio. Su alma me habló con detalle sobre su propia planificación prenatal, las distintas vivencias que habían sido consideradas y las razones por las que algunas de ellas se seleccionaron. Entonces tuve una confirmación concreta y directa de un fenómeno del que muy poca gente es consciente. El dolor experimentado en mi vida me había hecho extremadamente sensible al sufrimiento de los demás y hacía que me sintiese plenamente motivado a aliviarlo. Me entusiasmaba la posibilidad del potencial alivio que el hecho de tomar conciencia de la planificación prenatal podía brindar a la humanidad. Sabía que la información que había descubierto podía aliviar el sufrimiento y dar a las dificultades de la vida un propósito y un significado nuevo. Como resultado, decidí escribir un libro sobre este asunto para poder compartir su importancia con los demás. Sin embargo, la incertidumbre de dejar atrás el pasado empeñó mi entusiasmo por mi nuevo camino. Aunque insatisfactorio, al menos era cómodo y conocido. No obstante, seguí adelante. De hecho, me sentí obligado a hacerlo por la oportunidad de expresarme sirviendo de ayuda al mundo y por la seguridad del conocimiento adquirido al experimentar directamente la conexión con mi alma. Al principio pensé la idea del libro que se había originado en esta vida. Sin embargo, la verdad es que solo había recordado mi propia planificación prenatal.
Trabajando con varios mediums y canalizadores de gran talento, descubrí que no solo había planeado escribir un libro sobre este tema, sino que también planeé entrevistar al menos a una de las personas cuya historia aparece en estas páginas. En total, tuve docenas de sesiones con mediums y canalizadores, en las cuales hablé con muchos seres espirituales sabios sobre mis vivencias y sobre la planificación prenatal en general. En este libro te ofrezco lo que ellos me enseñaron. Ahora comprendo por qué planeé ciertos obstáculos para mí. Quizá hacer el viaje que muchos de los que leerán este libro, en este caso escucharán este libro, podrían igualmente haber hecho. También yo a veces me sentí una víctima del universo y culpé a los demás de las cosas malas, entre comillas, que me pasaban, las dificultades y los sufrimientos que me parecían inútiles, y cuando no los resolvía del modo en que me hubiera gustado, dudaba de mi valía. Pero con el conocimiento de la planificación prenatal, ahora me doy cuenta de que es posible una perspectiva totalmente distinta sobre los retos de la vida. Al escribir el plan de tu alma, me propuse enseñar lo que yo jamás había necesitado aprender. Para vivir los planes que hiciste antes de nacer hace falta valor. Mi deseo más ferviente, anhelo, es que reconozcas el tremendo valor que muestras en cada momento de cada día, cuando cada respiración o con cada respiración reafirmas tu decisión de aceptar y aprender de tus propios obstáculos. Con este reconocimiento hallarás tu alma. Y es como así pasamos al capítulo 1. Bienvenidos a esta nueva lectura, a este nuevo tema, a esta nueva herramienta. Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Nicaragua, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Gracias por escuchar, gracias por su apoyo. Capítulo 1. Introducción. Para investigar la planificación prenatal de los retos de la vida, colaboré con 4 mediums y canalizadores extraordinariamente dotadas. Juntos obtuvimos información sobre los planes previos a la encarnación de decenas de personas, 10 de las cuales comparten sus historias con nosotros en este libro. Aquí el autor hace una explicación de cómo encontró a los entrevistados, cómo planificó toda la parte de los relatos, la entrevista como tal, menciona a algunos de los medios que contactó, cómo trabajó con los medios y canalizadores, así como también todo lo que tiene que ver con la planificación del alma según la experiencia con cada uno de los medios, las especialidades que ellos tienen allí. Entonces enseguida pasamos a lo que es como tal de este capítulo 1, la planificación prenatal. Es posible que el concepto de planificación prenatal te sorprenda, sobre todo en lo que se refiere a la programación de acontecimientos dolorosos. Para la mayoría de nosotros, esta noción supone un modo nuevo y radicalmente distinto de ver el mundo y nuestro propósito en él. Cuanto más traumáticos son nuestros retos, más difícil puede resultar entender este concepto. Yo comprendí, acepté y finalmente adopté como propia esta idea de un modo lento y por etapas, sobre todo en lo tocante a los aspectos más dolorosos de mi vida. Con cada paso sentí la curación de viejas heridas. La ira y el resentimiento se desvanecieron y fueron reemplazados por sentimientos de paz y alegría. Vi en la vida una belleza que anteriormente había permanecido oculta ante mis ojos. Mi propósito al escribir este libro no es convencerte de la absoluta realidad de la planificación prenatal, sino ofrecerte una idea
que para mí ha sido de gran ayuda. Lo único que te pido es que consideres esta posibilidad. No tienes que estar convencido de esta idea para beneficiarte de ella. Solo tienes que preguntarte, ¿y si es cierto? ¿Y si realmente planeé esta experiencia antes de nacer? ¿Por qué lo habría hecho? Simplemente hacerte estas preguntas dará un nuevo significado a las dificultades de tu vida y te impulsará a un viaje hacia el autodescubrimiento. Ese viaje no exige ninguna creencia concreta en lo que concierne a la espiritualidad o la metafísica, solo un cierto interés en el crecimiento personal y en la adquisición de sabiduría. En estas páginas leerás las historias de 10 personas valientes, aprenderás lo que planearon antes de nacer y por qué lo hicieron. El proceso para comprender la planificación prenatal es parecido al que tiene lugar cuando observamos una escultura. Por ejemplo, si quieres apreciar realmente una escultura, no puedes verla desde un solo ángulo. Debes caminar a su alrededor, deteniéndote en algunos puntos para mirar desde una nueva perspectiva y observar los detalles que entonces de repente se harán visibles. Cada relato es como una de esas perspectivas. Al observar la planificación prenatal 10 ángulos distintos, conseguirás una comprensión más completa e integral de la que tendrías solo con la observación de una o dos de sus facetas o con una conversación estrictamente teórica sobre este tema. Te animo a escuchar las siguientes historias con el corazón. El corazón posee un conocimiento más elevado y una sabiduría mayor que la mente. El análisis intelectual solo te serviría hasta cierto punto. Estos relatos deben ser sentidos. Cuando tú, como alma eterna, planeaste tu vida actual, no te preocupaste por los conocimientos que podría adquirir tu mente. En lugar de eso, querías experimentar los sentimientos que generaría una vida en la dimensión física. Las dificultades de la vida son un medio especialmente poderoso para crear sentimientos que son, por otra parte, vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos no pueden ser comprendidos por la mente. De hecho, la mente es una barrera. En muchos sentidos, la vida es un viaje que va desde la cabeza hasta el corazón. Planeamos las dificultades de nuestra vida para facilitar este viaje, para abrir nuestros corazones y de este modo poder conocerlos y valorarlos mejor. Es así como la empatía es la llave que abre la puerta del corazón y hará posible que comprendas estos relatos y su significado espiritual. Al igual que fue necesario que las personas que aparecen en este libro reunieran el valor suficiente para planear sus vidas y para compartirlas contigo, será necesario que tú también reúnas el valor para empatizar con ellos. Yo creo que la empatía es curativa. Si buscas la sanación, descubrirás que tu valentía será recompensada. Este capítulo te proporcionará la información necesaria para apreciar los aspectos metafísicos de los relatos. Si no estás familiarizado con la metafísica, algunas de estas ideas pueden parecerte inusuales, igual que me ocurrió a mí. Te pido paciencia. Cuando las veas o cuando las escuches en estos relatos, adquirirán un significado y una validez mayor, y más aún cuando las apliques a tus propias vivencias. Este capítulo te dará además una visión general de los puntos comunes que he encontrado en los proyectos de vida de los entrevistados. Con esto obtendrás los cimientos sobre los que asentar la sabiduría que estas personas han compartido contigo. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase: el corazón posee un conocimiento más elevado y una sabiduría mayor que la mente. El análisis intelectual solo te serviría hasta cierto punto. Y es así como hoy comenzamos con lo que viene siendo la planificación prenatal. En el siguiente episodio vamos a
continuar por qué nos reencarnamos. Entonces nos escuchamos. Gracias, gracias, gracias.